Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas bendiciones para todos ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de estar aquí, de empezar esta nueva semana bajo su bendición, bajo su protección, bajo su cuidado. Qué bendición poder darle gracias a Dios, reconociendo su poderío, su señorío, gloria y majestad, porque Él vive, porque Él reina, porque Él tiene de cada uno de nosotros misericordia, porque Él se ha acordado de nosotros. Eso es maravilloso, de que haya Dios, o que tenga Dios el la memoria de estar recordando a cada uno de nosotros, teniendo en cuenta nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de Él. Entonces damos gracias a Dios, desde ya colocamos esta semana y toda la jornada, los compromisos laborales, las diligencias que hay que hacer, el tema de diligencias, de compromisos en el transcurso de esta semana, que cada compromiso, que cada actividad que vayamos a realizar, estemos bajo la guía del Espíritu Santo, porque es maravilloso, amén, poder estar guiados por el Espíritu de Dios. Hemos hablado en estos días atrás de la oración de adoración, la oración de petición, y hoy quisiera que empezáramos a abordar, y debo aclarar que hemos hablado de estos dos temas de manera pues bastante no superficial, porque la palabra de Dios no es superficial, pero no tiene de pronto, lo hemos hablado de manera detallada, sino que lo estamos dando de una manera básica para que podamos entender estos procesos, para que lo hagamos, ¿verdad? Y decíamos que la oración de adoración es la forma como nosotros llegamos y reconocemos a Dios, le damos gloria y honra a Dios por lo que Él es ese tiempo donde lo exaltamos, donde lo adoramos y reconocemos su majestad, su gloria, su soberanía. La oración de petición es una oración la que está contemplada en Filipenses 4:6 y la de oración y adoración en el Salmo 95:6. Y la oración de petición, Filipenses 4:6, es esa oración que es precisa, pero también tiene unos componentes especiales para que cuando vayamos a llevarla delante del trono de la gracia, Dios atienda esa petición. También decíamos que no porque sea una oración de petición y lo hagamos con toda la rigurosidad del caso, Dios siempre va a responder. Hay muchas oraciones, peticiones específicas que hacemos y que Dios no las va a responder. No porque Dios sea injusto, ni porque no nos ame, ni por no. Simplemente porque a Dios le interesa más lo que Él quiere para nosotros que en muchas ocasiones lo que queremos nosotros para nosotros mismos. Es decir, si ante Dios nosotros tenemos una petición que irrumpe el propósito de Dios en nuestras vidas, esa petición Dios no la va a responder. La podemos llevar con oración, súplica, con reclamos, con acción de gracia y con todos los componentes que registran las Sagradas Escrituras, pero Dios no la va a responder porque a Dios lo que más le interesa es nuestra salvación. Y en muchas ocasiones hay peticiones que cuando Dios las responde, en vez de acercarnos más a Él, terminan alejándonos, y eso lo hemos visto, lo hemos vivido. Dios viene y nos da una bendición grande, entonces ya sacamos la excusa de que ya no vamos a todos los servicios, o ya dejamos de congregarnos, o vamos al servicio congregacional una vez al mes y después ya vamos una vez cada 2 meses, y resulta que Dios nos da oxígeno 24 horas al día, nos da vida, nos da todo. Entonces a Dios le place mayormente vernos ahí delante de Él que alejados de Él. Y hoy quisiera que abordáramos el tema de la oración de intercesión. Voy a leer para ustedes y ojalá pudieran seguir la lectura en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer algunos textos. En este de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios allí:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículos, capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Ahí hemos leído en el libro de Primera de Timoteo. Cuando hablamos de la intercesión, tenemos que entender que interceder es colocarse o es interponerse o es cruzarse, como de pronto usted le quede o lo pueda entender mejor, entre Dios y una situación, ¿verdad? Me explico. Cuando usted y yo intercedemos por una persona que está quebrantada de salud, estamos intercediendo. Primero estamos tocando la puerta, estamos tocando y apelando al favor y a la misericordia de Dios. Pero también orar es con un amor sacrificial y hacer lo que esa persona de pronto no puede hacer en ese momento. Una persona en una unidad de cuidados intensivos, una persona de pronto con una situación de vida o muerte, o una nación, un pueblo que esté en una situación difícil, ¿verdad? A veces de pronto las autoridades que lo administran en su mayoría pues no son de pronto las más cercanas a seguir la palabra de Dios. Yo creo que son muy escasos los mandatarios, llámese locales, departamentales o nacionales, que son temerosos de Dios. Pero entonces precisamente allí es donde entramos nosotros con nuestra oración de petición, de intercesión, perdón. Interceder es colocarme delante de Dios y pedirle a Dios, no intermediario, porque intermediario es solamente Cristo. Ya nosotros no tenemos de intermediarios a los hombres, solamente dice la palabra que hay un solo intermediador entre Dios y los hombres. El único que intermedia es Cristo Jesús. Pero cuando nosotros intercedemos, estamos haciendo de alguna manera, apelando por otra persona, apelando por una situación, apelando por un pueblo, apelando por una nación. Y quisiera, por ejemplo, colocar puntualmente 3 ejemplos. El de Moisés cuando oró por Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 32, 11. Resulta que Dios le dice a Moisés que vaya y saque al pueblo. Moisés va a sacar al pueblo, o Dios saca al pueblo a través de Moisés, pero llega un momento en que el pueblo se rebeldiza. Yo creo que todos nosotros conocemos esa parte, cuando hacen la estatua de oro, ¿verdad? Y dice que Dios se llena de enojo contra el pueblo y Dios decide que va a destruir al pueblo. Pero precisamente allí, y ustedes lo pueden seguir, no lo voy a leer para no ser tan largo, pero está en el libro de Éxodo capítulo 32, en los versículos 1 en todo el versículo, porque para poder tener el contexto es preferible leer todo el capítulo. Entonces ahí dice que llegó un momento en que fue el enojo de Dios tan grande que Moisés apeló e intercedió por el pueblo y le dijo: oh Dios, pero tú cómo vas a acabar con el pueblo. Voy a parafrasear, y le dice: tú cómo vas a acabar por el pueblo. Mira, ¿qué dirán los enemigos? Lo sacaste de Egipto para dejarlo morir en el desierto. Y él empieza a explicarle a Dios la necesidad que tenía el pueblo, la ignorancia en la que vivía el pueblo, la necesidad espiritual que tenía el pueblo. Y se apega Moisés de Dios de tal manera que le dice: imagínate qué van a decir los enemigos si tú acabases, si tú destruyeses al pueblo. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de ti, Dios? Y dice que Dios escuchó a Moisés y tuvo compasión y detuvo la ira contra el pueblo. Ese es un intercesor. Intercedió por una nación que había salido de la esclavitud de Egipto,
y iba en su proceso a la tierra prometida. Pero también tenemos, por ejemplo, el caso de Abraham, que está en Génesis 18, del versículo 23 al 33. También se los voy a parafrasear. Dice que cuando se separan Abraham y su primo, ¿verdad? Dice que llegó un momento en que empezaron a tener dificultades y entonces uno se va a un lugar y el otro se va al otro lugar. Pero precisamente el lugar que escoge Lot es el que está hacia los lados de Sodoma y de Gomorra. Y pasa el tiempo, en la Biblia una coma, pueden pasar varios años, pasa el tiempo y resulta que Dios le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham apela a la misericordia de Dios y le dice, se las voy a parafrasear, oh Dios, pero acabarás tú con un pueblo habiendo 10 justos. Y así le va bajando hasta que llega, porque sabía que en Sodoma y Gomorra no era que había muchos justos. Entonces le dice, mire, si hubiera un solo justo en Sodoma y Gomorra, ¿no tendrías tú misericordia? Y Dios le dijo, bueno, yo tendría misericordia. Dios escucha la oración y utiliza ángeles que van a Sodoma y a Gomorra y sacan a la familia de su primo, la sacan de la tierra de Sodoma. Bueno, sabemos, por ejemplo, que la mujer no logró salir porque dice que cuando miró hacia sus espaldas, ella se convirtió en una estatua de sal. Pero fue una intercesión, diría yo, un poco almática, porque está hablando de alguien que él amaba, estaba hablando de su primo, estaba hablando de su familia. Entonces vemos a un Moisés intercediendo por una nación, vemos a un Abraham intercediendo por una familia, pero también pidiendo misericordia por una población como Sodoma y Gomorra, y él le explica, mira, yo sé que están perdidos y todo eso, pero tú podrías tener de ellos misericordia. Y tenemos otro caso que está en el libro de Daniel, capítulo 9, del 18 al 19, muy puntualmente, cuando Daniel, en el tiempo del rey de Medo y de Persa, el pueblo es esclavizado. Y viene Daniel y clama a Dios, le suplica a Dios. Yo quisiera leer Daniel 9:18. Para que veamos la importancia de la intercesión, porque a veces creemos que interceder es únicamente orar por las peticiones de nosotros, porque para eso somos muy buenos, eso no lo vamos a negar. A nosotros nos encanta orar por nosotros, primero por nosotros, segundo por nosotros, tercero para nosotros, y si queda algo por ahí también para nosotros. 9:18 dice, inclina, oh Jehová. Para poder entender mejor, tenemos que leer todo el capítulo 9, pero todo el capítulo 9 habla de la intercesión de Daniel, pero yo quiero puntualmente leer donde él le clama a Dios y le dice en el versículo 18, dice, inclina, oh Dios, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tú eres invocado y sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Miren, el tema de la intercesión es como, de alguna manera, el tema de la oración de petición. Hay una oración, una petición específica. Moisés le pide a Dios que perdone al pueblo por el pecado de idolatría. En el caso también de Abraham, le pide a Dios que perdone a su primo, pero que también tenga misericordia de esa población. Y en el caso de Daniel, Daniel también pide por el pueblo de Israel. Pero miren que si ustedes pueden leer los 3 textos, las 3 historias, vamos a encontrar un patrón en común, y es que
primero reconoce el pecado, le dice, Señor, mira, yo sé que Israel ha pecado, mira, yo sé que el pueblo ha pecado, mira, yo sé que este pueblo es pecador. Cada uno de ellos en su tiempo, lugar y espacio utilizan este patrón. Pero después pasan a decirle también, pero tú eres un Dios misericordioso y tú eres tardo para la ira y tu misericordia es más grande que todas las cosas. Y es que nosotros no estamos invocando tu nombre como cualquier cosa, no estamos invocando tu nombre y es sobre el pueblo. Y empiezan como de alguna manera a decirle a Dios, es que no le estamos pidiendo a cualquiera, ni estamos pidiendo por cualquiera, le estamos pidiendo al Dios Todopoderoso, al Dios de los escuadrones santos de Israel, pero también estamos pidiendo por tu pueblo, estamos pidiendo por temas que tú conoces y que te estamos diciendo, sí, hemos pecado. La nación ha pecado, el pueblo ha pecado, mi primo ha pecado, esta población es pecadora. Entonces, pero mirar cómo ellos en sus diferentes intercesiones claman y apelan a la misericordia de Dios. En el caso de Daniel, él le dice, inclina tu oído, o sea, no solamente escuches por ahí el ruido, no, inclina tu oído y escucha atentamente, oh Jehová, y oye, porque no solamente le dice que incline el oído para que esté atento, sino para que oiga y abra sus ojos y mire las desolaciones que vivía el pueblo de Israel. Y y les recuerda quién era Israel. Y les recuerda la gloria de Israel, no por ser Israel, sino la gloria que Dios había establecido en el pueblo. Y así sucesivamente cada uno de ellos lo hace en su momento, en su tiempo y en su contexto. Hacen su petición. Entonces tenemos de esta manera claro de que cuando vamos a orar, necesitamos conocer, cuando vamos a interceder necesitamos también conocer. Una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando nosotros vamos a orar, a interceder por una situación, debemos conocer la situación, porque en ocasiones empezamos a orar, como dijo Pablo, ¿verdad? Casi a tientas. Damos manotados por aquí, por allá, pero resulta que no sabemos en sí. Uno, porque en muchas ocasiones nos falta el discernimiento, no somos lo suficientemente, no buscamos lo suficientemente a Dios como para tener ese discernimiento de que lleguemos al altar de Dios y podamos decirle, Señor, yo voy a orar por esta situación y que automáticamente Dios nos vaya diciendo, bueno, si vas a orar por eso, entonces tienes que tener en cuenta esta y esta y esta situación. Ya, sino que en muchas ocasiones tenemos que conocer la situación. Moisés conocía la de Israel, Abraham conocía también la del pueblo, en el mismo caso estaba Daniel. Es necesario que nosotros primero conozcamos el detalle. Es necesario que reconozcamos las fallas, el pecado. Es necesario que pidamos el perdón por el pecado. Timoteo 2:1, capítulo 2, ahí donde estuvimos leyendo, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, petición. Pero él nos dice por quién tenemos también que hacer petición. Dice que por todos los hombres. Y nosotros en ese tema a veces somos un poquito selectivos. Dios nos llama a orar por todo el mundo. Y resulta que nosotros somos selectivos porque nuestra oración en la mayoría de las ocasiones es almática y oramos por nuestra familia y por el primo, por el vecino, por el primo, por el amigo, el hermano, por el sobrino, por el abuelo, por la abuela, mamá, hermano, papá, y como que nos quedamos en ese círculo. Pero Dios empieza a decir, no, tienen que orar también por los reyes, pero también tienen que orar por los que están en eminencia o aquellos que administran las localidades, las ciudades, la nación, por aquellos que están con autoridad o tienen autoridad sobre territorios ya más globales. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar no solamente por Montelíbano, por Córdoba, el Caribe colombiano, por Colombia. Tenemos la responsabilidad de orar por América Latina. Tenemos la necesidad apremiante de orar por el mundo. Necesitamos entender que Dios
nos escucha a nosotros en cualquier idioma y nos entiende en cualquier idioma que oremos a Él. Pero entonces nos está diciendo que hagamos rogativas peticiones y elevemos oraciones con acciones de gracia por todos los hombres. Pero cuando nosotros vamos a orar de pronto de un término general, también tenemos que conocer el ámbito espiritual. Esto es un tema bastante amplio y profundo, pero lo vamos a tratar de una manera básica. Pero es necesario también que cuando nosotros vayamos a tener estos tiempos de intercesión, tengamos en cuenta el tema de los principados, las potestades, los gobernadores que operan en las regiones celestes. Si nosotros vamos a orar por una determinada región, necesitamos saber cómo está esa región, cuál ha sido el devenir de esa nación o de esa región o de esa localidad, de ese caserío, ¿verdad? Entonces necesitamos tener un contexto espiritual, y si no lo tenemos porque lo conozcamos, porque hayamos vivido ahí o porque alguien nos haya de pronto hecho el relato, nosotros antes de interceder necesitamos meternos en oración, doblar rodilla en nuestra intimidad con Dios y decirle: Señor, tú me has puesto el sentir en mi corazón de interceder por X lugar o por X persona o por X situación, pero yo necesito primero revestirme de esa armadura de Dios, pero también tener la unción, el discernimiento, la ciencia y la sabiduría para yo saber orar. ¿Y por qué necesitamos la unción? Porque la unción pudre los yugos. ¿Y por qué necesitamos la ciencia? Porque es la manera en la que Dios nos muestra lo que está pasando. Necesitamos el discernimiento porque el discernimiento nos abre ese mundo espiritual que desconocemos del mundo secular. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Porque hasta para orar necesitamos saber qué palabras utilizar, ser sabios en nuestra oración. Hace algunos días escuchaba hablar del tema de las oraciones contrarias. Los evangélicos no estamos llamados a orar a pedir maldición por nadie. No. Yo tengo conocimiento de algunas personas que suelen hacer este tipo de práctica. Y siempre me ha parecido no solamente un tema riesgoso por lo que se pide hacia otra persona, sino que la persona que lo pide tiene en riesgo su propia salvación, porque la Biblia nos llama a pedir misericordia. La Biblia nos llama, yo entiendo que hay momentos en que hacen cosas o nos hacen cosas que nos duelen, y yo hasta acepto y digo, la Biblia habla de justicia. La palabra de Dios dice, uno de los clamores que hizo David era clamar para que Dios le hiciera justicia. Y yo digo, bueno, yo clamo para que Dios haga justicia, pero no para que Dios tome venganza. Y respeto quien lo hace, pero Dios nos ha llamado a hacer rogativas, peticiones, aún por esas personas que a veces son esas lijas que Dios a veces utiliza también para enseñarnos a nosotros muchas cosas que necesitamos aprender en el proceso. Entonces, miren que necesitamos orar por todo, pero en Ezequiel 22:30, voy a leer Ezequiel 22:30, dice la palabra de Dios allí en Ezequiel 22:30, dice, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo que interceder es colocarse en medio de Dios y una situación? Aquí dice Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, hablando cuando Dios le da la palabra sobre el tema de los líderes impíos que estaban de alguna manera teniendo el mando del pueblo de Israel. Y Dios habla a través del profeta y dice, va a leer desde el 29, dice, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido, al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Mire que la oración especifica de alguna manera lo que estaba pasando. Pasan muchas cosas, pero en el versículo 28 encontramos, ¿verdad?, que cuáles eran los casos puntuales. Uno era que el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho.
Pero después viene Dios y le dice, y yo busqué entre ellos, entre todos los que estaban allí, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Mire, que se pusiese delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, pero no lo hallé. Resulta que Dios se dice en el libro de Ezequiel que cuando todo esto estaba pasando, Dios tuvo misericordia. Y él reconoce, sí, todo lo que estaba pasando, pero Dios empieza a buscar a alguien que intercediera. Dios empieza a buscar intercesores entre todos los que estaban allí, alguien que hiciera vallado. ¿Y qué es hacer vallado? Hacer vallado es tomar la acción de protección, tomar la acción de proteger. Es una acción mediante la cual o mediante la oración se toman acciones que eviten un impacto negativo sobre una nación, sobre una persona, sobre una situación. Entonces, hacer vallado era blindar de alguna manera. Y Dios dice, yo busqué entre todos, a ver si había siquiera uno que hiciera vallado, pero no lo encontré. Yo busqué a ver quién intercedía para que yo no destruyera la nación. Quién estaba delante de mí, pero no era pelear con Dios, era interceder, era abocar, apelar a la misericordia infinita de Dios. Pero dice que no lo halló. Y no estamos hablando de los tiempos del profeta Ezequiel, estamos hablando también de nuestros tiempos. La palabra no solamente era para aquella época, la palabra se cumple en nuestros días. Dios está buscando intercesores, Dios está buscando adoradores, Dios está buscando hombres y mujeres que hagan vallado, Dios está buscando hombres y mujeres que protejan el muro, Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten en guerra, Dios está buscando hombres y mujeres que se levanten en oración, en intercesión, que oren en espíritu y en verdad, como dice la Sagrada Escritura. Pero nosotros en muchas ocasiones, a veces aunque lo queramos, siempre nos vivimos justificando con el tiempo, el compromiso, las necesidades, el cansancio, ¿verdad? Pleno siglo XXI, vivimos en una inmediatez tan grande que tenemos 2 y 3 y hasta 4 trabajos para cumplir económicamente con muchas cosas, pero esos 4 trabajos generan un agotamiento físico y mental que en muchas ocasiones cuando queremos orar sentimos que ya no podemos más y si acaso alcanzamos a dar las gracias ya cuando estamos más dormidos que despiertos. Pero Dios nos está llamando. Dios nos está llamando porque es que cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a buscar a Dios, dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Y uno de nuestros afanes como humanidad es el tema económico. Nosotros tenemos 3 y 4 trabajos, ¿verdad? Porque necesitamos más recursos económicos. Pero cuando nosotros hacemos y cumplimos el propósito de Dios, yo de lo único que sí estoy segura, no sé cómo, ni por qué, ni cómo, nada de eso, no sé cómo lo hace, pero estoy segura de que Dios lo hace porque ya lo he experimentado. No lo estoy experimentando en este momento, pero sí he tenido la oportunidad de experimentar cómo Dios sostiene cuando uno dice, hasta aquí llegaron mi fuerza, hasta aquí peleo yo, de ahora en adelante pelea tú por mí. Entonces necesitamos hacer vallado, necesitamos levantarnos. En Santiago capítulo 5, 16 dice la palabra de Dios allí en Santiago 5, 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren que Dios los está llamando. Entonces yo les decía que una de las cosas de la intercesión es conocer ese panorama. En el ámbito espiritual, situacional, en el ámbito, todos los ámbitos. Si nosotros podemos hacer un checklist de todos los ámbitos, fabuloso. Porque una oración de intercesión no es solamente 5 minutos aquí, 10 minutos aquí, ahorita en vivo, no. Una oración de intercesión es un tiempo íntimo también que uno saca, porque Dios lo pone a uno a orar por cosas específicas y Dios dice, Caris, yo necesito que te levantes a tal hora a orar por esto.
Y yo debo obedecer, orar por eso. Pero antes de orar, yo le digo, Señor, dime qué quieres que yo ore, por qué voy a orar, para no orar a tientas o a ciegas. ¿Cuál es el enfoque de la intercesión? Muéstrame, revélame. Empiezo a investigar, a conocer, y no solamente desde lo espiritual, sino desde lo físico. Si Dios me manda a orar por una persona, ¿quién es esa persona? ¿Por qué me están mandando a orar por esa persona? Dios ha tenido la misericordia de honrarme a ponerme a orar por gente que yo físicamente no he conocido, no he distinguido, o no he distinguido antes de orar por esa persona, y que Dios me permite distinguir esa persona después, pero Dios me dice, esa persona es así, esto y esto, y vas a orar por esto y esto y esto, y eso es maravilloso. Pero para eso hay que primero orar, y es un tiempo de intimidad también, es un tiempo en el que dedicamos a orar por temas específicos, una intercesión específica, pero hay que pedir perdón. En Santiago dice, por ejemplo, que confesaos vuestras faltas los unos a los otros o vuestras ofensas, y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros vemos cómo el mundo, en su globalización, en su inmediatez, en esa evolución, en todo este tema de la geopolítica, en todo este tema de todo lo que se está moviendo, que ya hablamos de caos, de guerra, de armas biológicas, de confabulaciones, de complot, de tantas cosas. Hay una cosa que a veces no nos detenemos a meditar, y es el tema de la salud. Mire, el tema del cáncer. El tema del cáncer es impresionante, como hay cantidades de personas falleciendo por cáncer. Precisamente en mi familia vivimos la pérdida de una hermana no hacen 2 meses, hacen 40 y pico de días, 45 días, falleció mi hermana. Y cercanos, hemos tenido amigos pastores que han fallecido también por esta patología. Y tenemos cantidades de personas que distinguimos con este flagelo. Yo misma he sido sana de cáncer, Dios me sanó de cáncer de ovario. Y hace 4 años, en el marco de todo este tema de la pandemia, también me descubrieron un tema en mis pechos. Y siempre he visto la gloria de Dios. Pero, ¿usted alguna vez se ha preguntado qué está generando el cáncer? Porque cada día más las células cancerígenas parecen reactivarse. Entonces uno escucha el tema ambiental, la alimentación, el tema del agua, uno escucha muchas cosas, pero no es solamente eso. También hay principados, también hay potestades que se levantan. En los últimos tiempos, Ezequiel y Daniel hablan de los fosos que se abrirían y de donde saldrían espíritus de enfermedad y saldrían espíritus a hacer desastre. Y es necesario que nosotros entendamos lo que dice entonces Santiago, capítulo 5, verso 16. Orad los unos por los otros, confesaos las ofensas, para que seáis sanos. A veces la sanidad no solamente depende de orar y reprender, también necesita confesión. También necesitamos confesar lo que hicimos, confesar lo que pensamos. Y nosotros no nos confesamos delante de los hombres. Y entiendo el tema de la consejería. Usted tiene a alguien de su agrado, de una persona que le da consejería, y usted vaya. Eso me parece fabuloso. Yo comparto 100% eso. Pero al primero que tenemos que acercarnos a confesarle nuestra falta es a Dios. Señor, te fallé en esto, sin pelos en la lengua.
sin justificaciones, sin decir, es que yo no quería, pero lo que pasa es que mira, sí, porque nosotros siempre justificamos. Necesitamos confesar el pecado para entender que Dios puede sanar la tierra, que Dios puede sanar el agua, que Dios puede sanar nuestra vida, que Dios puede sanar nuestros pueblos, que Dios puede sanar. Dice en Timoteo, en el versículo que hemos leído de Timoteo 2, dice que dice la palabra de Dios, dice que oremos por todo el mundo porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Necesitamos orar, necesitamos interceder, necesitamos ser esos Abraham, necesitamos ser esos Moisés, esos Daniel, que se levantaron, que hicieron vallado, que se levantaron en guerra por su pueblo en su momento, que se levantaron a hacer vallado, que se levantaron a vivir y a escuchar el llamado de Dios. Cuando nosotros hablamos de la oración de intercesión, tenemos que tener en cuenta que esto bíblicamente no es un si yo quiero, no, es un llamado de todo aquel que es seguidor de Cristo. Nosotros estamos llamados a ser vallados, nosotros estamos llamados a ser atalayas, estamos llamados a interceder. Pero esto no es solamente porque a Dios se le ocurrió, no es porque esto es una responsabilidad. Esto nosotros necesitamos hacerlo, porque es una forma también de nosotros poder vivir nuestra propia experiencia. Ha de creer usted, sé que la mayoría lo sabe, pero que cuando intercedemos por otro, Dios se encarga de las oraciones nuestras. Porque nosotros, la mayoría de las veces, como decimos, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo también es para mí. Pero cuando nosotros empezamos a interceder por otras personas, quienes más nos beneficiamos somos nosotros. Porque mientras nos encargamos de hacer vallado por otros, Dios tiene misericordia y responde las peticiones que de pronto llevamos en nuestra vida personal, en nuestra oración personal con Dios, y le decimos, Señor, tú conoces mis peticiones, porque normalmente no tenemos una, tenemos varias, ¿verdad? Entonces es necesario que tengamos esto pendiente, pero esta oración de intercesión incluye entonces humillarnos, tener una convicción y una búsqueda de Dios, como les había dicho. O sea, no es solamente venir aquí y orar a la loca, es primero yo me humillo delante de Dios para que Dios, cuando me dice intercede por un tema o por una causa, por una persona, por un país, por una nación, por una iglesia, por una determinada situación, yo debo conocer el contexto, yo debo saber por lo que Dios quiere que yo ore, y para eso yo necesito ir y humillarme allá a la presencia de Dios y que Dios me dé la respuesta por lo que tengo que orar. Pero también necesito tener una conversación íntima con Dios y necesito buscar la presencia de Dios para que Él respalde esa palabra. En Hebreos 7, 25, yo creo que con esto vamos a terminar para orar y colocar esta semana en las manos de Papito Dios. En el libro de Hebreos, vamos a buscar, ahorita no encuentro Hebreo, yo sé que está entre Génesis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 22. Es un chiste de amanecida. Ahí dice la palabra de Dios, permítame. 7:25. La palabra de Dios dice en Hebreos 7:25, por lo cual, 7:25, por lo cual puede también salvar. Hablando, bueno, es importante, yo me centro en el versículo específico, pero yo siempre recomiendo que leamos el contexto de la palabra para que no nos salgamos de pronto de lo que queremos entender. Pero aquí lo que está hablando es de lo que es un sacerdote, pero en el versículo 25 dice la palabra de Dios, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el intercesor perfecto es Cristo Jesús. Él intercedió desde sus inicios por nosotros, que tenemos al Espíritu Santo que ahora gime con gemidos indecibles delante del Padre, también por nosotros. Que el primer hombre que intercedió según la Biblia fue Abraham, cuando intercedió por el pueblo de Israel, cuando clamó por el pueblo por la ciudad de Sodoma y de Gomorra y por su primo Lot. Cuando nosotros entendemos de que Dios nos ha llamado y que nos está buscando para interceder, tenemos que entender que necesitamos consagrarnos a Dios, que necesitamos tener una vida de oración y adoración, una vida de intercesión, una vida de petición, y vamos a ir mirando los diferentes tipos de oración que hay. Mire, voy a leerme para que no me quede como fuera de contexto todo. Voy a leer desde el versículo 20. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hablando del nuevo pacto que él dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Jesús. Por lo cual también sabemos perpetuamente que a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros necesitamos entender que nosotros necesitamos imitar a Jesús, y para imitar a Jesús, la palabra nos enseña a orar, ¿verdad? Compartía nuestro pastor el domingo antepasado, si no me equivoco, nos compartía la palabra de cuando Jesús le dijo a los discípulos, esperad aquí, y mientras tanto yo voy y oro. Y después, cuando regresó, los halló durmiendo y le hizo una pregunta que deberíamos siempre, debería estremecernos a nosotros, y él le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? No se pudieron quedar despiertos en medio de mi agonía. Entonces es necesario que nosotros también lo reflexionemos desde nuestra interioridad, que hagamos ese examen introspectivo de cuando nosotros nos escasea el tiempo con Jesús. Cuando nosotros, por las circunstancias, yo no le voy a decir a usted que usted no busca a Dios porque usted no quiere, no es eso, ni me compete, ni tengo la autoridad moral. De autoridad moral no le puedo hablar porque yo he sido desobediente por mucho tiempo, entonces no tengo autoridad moral para decirles que usted se tiene que no, pero sí le invito. Es más una invitación a que nos unamos en oración a buscar la presencia de Dios, a que te levantes, porque Dios te ha llamado a interceder. Dios te ha llamado a levantarte por una nación, a levantarte por un pueblo, a levantarte por tus hijos, a levantarte por tu hogar, a levantarte por el pueblo en el que Dios te ha colocado, por las autoridades donde tú estás viviendo. Dios nos ha colocado en el lugar que Él quiere, y allí donde nos ha colocado, allí tenemos que dar fruto. Y uno de los frutos que tenemos que orar es cuando dice la palabra de Dios en el libro en el libro de Timoteo 2, dice que oremos para que estemos a paz, porque esto es agradable a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos que Dios esté agradado? Vamos a orar. Vamos a orar. Mire, y yo, y hablando de eso, bueno, tenemos dos peticiones a favor de algunas personas que están quebrantadas de salud, y era lo que les venía diciendo, hay una cantidad de personas de la comunidad quebrantadas de salud. Yo misma he estado bastante molesta de salud. Hermanos en Cristo han estado molestos de salud, y necesitamos empezar también nosotros a reflexionar, a trabajar, a mirar ese examen introspectivo que tenemos que hacernos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, dónde tenemos nosotros que mirar, cuáles son las grietas, las fisuras que tenemos, empezar a trabajar en eso,
Y obviamente nos tenemos que morir porque de semilla no vamos a quedar, ¿verdad? Pero el día que nos tengamos que ir y si Dios le place que tengamos que morir por una enfermedad, que sea porque sea la voluntad de Dios, no porque nos descuidemos en nuestra vida de oración, en nuestra vida íntima con Dios, en nuestra vida personal, en nuestra relación, en nuestra intimidad, en nuestra santidad. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia es clara. Todos los días digámosle a Dios, Dios mío, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame, Señor, a cumplir tus preceptos, porque para vivir en santidad hay que cumplir todos los preceptos de Dios. Cuando usted no cumple un precepto, no está viviendo en santidad. Cuando yo no cumplo 1, o 8, o 3, o 2, yo no estoy viviendo en santidad. Entonces necesitamos decir y ir nosotros mismos haciendo el checklist. Hoy fallé en esto, entonces eso lo tenemos que empezar a corregir, eso lo tenemos que empezar a cambiar y alcanzar la santidad que nos lleve a ver a Cristo Jesús, a que tengamos esa mansión de luz y paz, porque recuerde siempre, Jesucristo murió, resucitó y viene pronto. Y de que viene, y si no nos encuentra preparados, de nada nos ha servido o nos habrá servido entonces las noches de trasnocho, la lectura, el estudio, los tiempos de oración, los tiempos de alabanza, nada de eso habrá servido. Porque la palabra misma dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero mira, ven acá, yo hice esto en tu nombre, y Él dirá, apartados de mí, malditos hacedores de maldad. Porque Dios conoce la intención del corazón. Entonces necesitamos que Dios examine las intenciones de nuestro corazón y necesitamos decirle a Dios que nos ayude a vivir, cumplir sus preceptos para vivir en santidad conforme a su propósito y que Él nos ayude a crecer a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra es fiel, tu palabra es como espada de doble filo que penetra lo profundo del alma, que discierne los pensamientos. Señor, gracias porque tu palabra, Dios mío, nos cambia, nos transforma a través de tu Espíritu Santo. Gracias porque la misma nos exhorta, nos edifica, nos consuela, Señor. Gracias te da mi alma, Señor, por esta nueva semana. Padre, en el nombre de Jesús tú conoces, Dios mío, todo lo que tenemos que hacer. Pero nosotros conocemos a quien tenemos. Te tenemos a ti, el hacedor y consumador de todas las cosas, de toda la gracia. Te tenemos a ti, que eres el hacedor de maravilla. Te tenemos a ti, Señor, que eres esplendoroso, que eres maravilloso, que eres precioso. Señor, a ti que nos levantas cuando nos caemos, a ti, Señor, que te complace o te complaciste en llamarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Te tenemos a ti que eres, Señor, la luz, que eres el camino, que eres la verdad, que eres la vida, que eres el pan vivo que descendió del cielo, que eres la fuente de agua que salta para vida eterna. Tú eres mi roca y mi salvación. Y solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la honra, solo tú mereces ser honrado, alabado, adorado. Solo tú mereces, Señor, toda gloria, toda potencia, imperio por los siglos de los siglos. Solo tu soberanía, Señor, solo tu grandeza merece ser exaltada. Solo tú, Señor, mereces que nuestras almas te adoren. Solo tú mereces que delante de ti toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú, Jesucristo, eres el Señor de señores, eres el Rey de reyes, eres el Todopoderoso, eres el Príncipe de paz, que tú eres, Dios mío, Señor amado, el ayer, el hoy, el mañana, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin, que tú eres nuestro Redentor, que tú eres la roca de mi salvación. Oh bendito Cristo, mi alma te alaba, mi alma bendice tu nombre. Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, mi alma te glorifica, Espíritu Santo. Mi alma te anhela cual tierra sedienta, mi alma necesita de tu presencia, mi alma necesita más y más de ti, Señor. Yo tengo hambre de tu presencia, Señor.
Señor. Y quiero, Dios mío, que esa hambre, Señor, sea multiplicada en cada uno, Dios mío, de nosotros, en todos tus hijos, Padre mío. Que tu palabra, Señor, nos transforme a la medida del varón perfecto. Que tú escudriñes nuestros corazones, Señor. Que tú nos cambies, que tú analices, que tú mires, Señor, las intenciones en nuestro corazón y tú nos transformes, Dios mío. Que tú, Señor, por amor de tu nombre, nos cambies y que nosotros nos podamos presentar delante de ti, Señor, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que podamos llegar delante de ti con un corazón contrito y humillado, con un corazón íntegro, Señor, con una oración sincera, Dios mío. Que podamos llegar delante de ti, no solamente reconociendo tu grandeza, sino exaltando tu grandeza, Señor. Que podamos llegar delante de ti a toda hora, que podamos tener la certeza de la paternidad de Cristo. Dios mío, que podamos tener la certeza, Señor, del nuevo pacto en nuestras vidas. Oh, Señor, y que podamos en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, llegar delante de ti, Padre Celestial, bajo la gracia, la unción fresca de tu Espíritu Santo. Invocar tu nombre porque dice tu palabra: invócame y yo te responderé. Clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice tu palabra, Señor, que los que clamaron y creyeron fueron escuchados. Dice tu palabra, Señor, que lo que pidiéremos al Padre conforme a tu propósito lo recibiremos. Dice tu palabra que si algo pedimos en tu nombre, Señor, lo hallaremos. Dios mío, tu palabra dice que el que toca, Señor, se le abrirá, que el que pide, Señor, recibirá. Padre, en esta mañana estamos delante de ti dándote gracias, exaltando tu nombre. Estamos delante de ti, Señor, trayendo primeramente nuestras vidas como ofrenda a ti, pidiéndote que nos limpies, que nos santifiques por completo. Dios mío, ayúdanos a vivir en santidad, en fidelidad, Señor, porque sin ella nadie verá tu rostro. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tus preceptos. Quita de nosotros el legalismo, los preceptos humanos. Dios mío, quita de nosotros aquello que no te agrada. Transforma nuestras vidas, Padre. Cámbianos, revélanos tu palabra, Señor. Revélanos, Espíritu Santo. Revélanos la palabra escrita, Dios mío. Transfórmanos, Señor, conforme a tu voluntad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Te lo pedimos en acción de gracia, porque solo tú tienes el poder, porque solo tú tienes la autoridad para dar lo que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Solo tú sabes lo que necesitamos, cuándo, cómo, por qué, Señor, lo necesitamos y cuándo es tu propósito, Señor, dárnoslo. Gracias te damos en esta hora porque tú eres grande. Dios mío, delante de ti, Señor, la petición de esta semana, que tú tomes el control, Dios mío, de cada familia, que tú tomes el control de cada diligencia, que tú tomes el control de cada tarea, que tú tomes el control, Dios mío, de cada empleo, Padre. Mira, Señor, en el nombre de Jesús, delante de ti colocamos esta semana, para que seas tú permitiéndonos fluir, Señor, bajo tu gracia, caminar, Señor, a tus pies, caminar, Señor, Dios mío, agarrados de tu mano, que podamos ver tu gloria, Señor, en el trabajo, que podamos ver tu gloria, Señor, en el empleo, que podamos ver tu gloria en nuestros hijos, en nuestros hogares, en nuestros esposos, que podamos ver tu gloria, Señor, en nuestras finanzas, que podamos ver la gloria tuya, Dios mío, en cada diligencia médica, en cada gestión, Señor, en cada compromiso que tengamos que realizar, que cada puerta, Señor, que haya que tocar, tú vayas delante de nosotros, que seas tú abriendo, Señor, el camino, que seas tú abriendo nuevas oportunidades, que seas tú colocando la gracia tuya en nuestra vida, que seas tú hablando por nosotros, dándonos la gracia, la sabiduría. Dios mío, que seas tú ayudándonos, oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que seas tú tomando el control, Señor, Dios mío, de las empresas, que seas tú tomando el control, Dios mío, de las entidades públicas y privadas, que seas tú tomando el control de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, que seas tú tomando el control, Señor, Dios mío, de las diferentes administraciones, Señor, de las diferentes dependencias. Toma tú el control del tránsito, Padre, toma tú el control de nosotros
como padres. Danos la sabiduría para enseñar a nuestros hijos la responsabilidad, Dios mío, de manejar, pero danos también la sabiduría de entender, Dios, que necesitamos resguardar la vida de nuestros hijos. Padre, Dios mío, mira cuántos accidentes, Padre, de tránsito, mira cuántas fatalidades. Padre, te pedimos, Señor, por el Caribe colombiano, mira qué accidentalidad, Señor, se ha desprendido, Dios mío, en este año, Señor, en las carreteras. Padre, en el nombre de Jesucristo, todo espíritu de muerte, de accidente, toda obra del enemigo en esta hora es atada y reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, Dios mío. Te pedimos en esta hora que seas tú moviéndote con poder en las carreteras, que seas tú tomando el control, que seas tú, Señor, generando conciencia por amor de tu nombre, quitando toda imprudencia, Señor, sensibilizando, Dios mío, nuestros corazones a la necesidad de cuidarnos y de cuidar a los demás. Pero también te pedimos, Dios mío, que tomes el control del orden público, que tomes el control de nuestras comunidades, que tomes el control, Dios mío, Señor amado, de cada vida, de cada gremio, de cada empresa, de cada organización, que tomes tú el control, Dios mío, de la economía colombiana, que tomes tú el control, Dios mío, de los concejales, de los diputados, de los alcaldes, Dios mío, Señor, de los gobernadores, de los senadores, Padre, de los representantes a la Cámara, del presidente, de estas elecciones próximas. Toma tú el control, Dios mío, por amor de tu nombre. Danos el discernimiento, la sabiduría, la prudencia, Señor. Padre, que cada persona es libre en democracia de votar por quien quiera, pero danos la sabiduría, Señor, para hacerlo conforme a tu voluntad, para hacerlo, Señor, Dios mío, sin fanatismo religioso, sin fanatismo político, pensándonos, Señor, como nación. Danos la sabiduría como nación, danos la sabiduría como pueblo, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú tengas misericordia de Colombia, que tú tengas misericordia, Señor, de cada familia, que tú tengas misericordia, Señor, de cada situación, que tú tomes los recursos naturales de este país, que tú tomes las fuentes hídricas de este país, que tú te muevas poderosamente, que tú tomes el control absoluto, Señor, de este país, Padre mío, pero también de América Latina, Señor. También toma tú el control, Señor, de todo lo que está pasando en el mundo. Toma el mundo geopolítico, Señor. Padre mío, Dios mío, tú eres grande y poderoso, y antes que estas cosas pasaran, Señor, o empezaran a suceder, ya tú lo habías dicho, que en los últimos tiempos se levantarían, Señor, nación contra nación, que habría guerra, hambre, terremoto. Padre, eso lo dijiste tú, Cristo de la gloria, lo sabemos, pero también, Dios mío, nos mandaste a orar, nos has enviado, Señor, nos has llamado a ser vallado, a interceder, nos has llamado, Señor, a orar por los reyes, por los que están en eminencia, nos has llamado a orar por aquellos que administran, Señor, nuestros recursos, por aquellos que administran, Señor, nuestras localidades, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, que el temor tuyo caiga, Señor, sobre cada corazón, que el temor tuyo venga, Señor, y sobrecoja los corazones, no solamente de esta administración que está próxima a salir, sino de la nueva administración que llega. Padre, ten misericordia de Colombia, ten misericordia, Señor, de América Latina, ten misericordia, Dios mío, de cada país, por amor de tu nombre. Esta región está en tus manos, el Caribe colombiano está en tus manos. Padre de bondad, de misericordia, te rogamos que seas tú a través de tu presencia moviéndote poderosamente, pero que también te muevas en los diferentes lugares, Dios mío. Muévete, Señor, en cada espacio, lugar y tiempo, Dios mío, conforme a cada necesidad, conforme a tu propósito. Derrama tu poder, Señor. Levanta tu pueblo en oración, levanta tu iglesia en intercesión, Señor. Levántanos, Dios mío, a interceder. Levanta un pueblo, Señor, que haga vallado, un pueblo que se ponga en la brecha, Dios, un pueblo, Dios mío, que interceda, un pueblo, Señor, Dios mío, que pueda colocarse delante de ti a suplicar, a clamar, Dios mío, Señor, a apelar a tu bondad, a tu misericordia a favor de los demás. Padre mío, Dios mío, en esta
esta hora enviamos tu palabra, Señor, sobre cada rincón de nuestro territorio. Padre, toma tú, Señor, Dios mío, las lluvias, toma tú las inundaciones, las familias afectadas por el frente frío. Toma tú, Señor, el tema de la ola invernal. Toma tú, Señor, el control de las crecientes súbitas. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia. Perdónanos, Señor, porque hemos sido irresponsables, Dios mío, en el trato, Señor, al planeta. Perdónanos, Señor, y sensibilízanos por amor de tu nombre. Ayúdanos a tener la sensibilidad de cuidar este planeta. Ayúdanos, Señor, a ser sensible, a tener razonamiento, Dios mío, tan básico como que una basurita que tiramos al piso puede terminar, Señor, en una cañería, puede taponar, puede, Señor, generar inundaciones, puede afectar decenas de familias. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser temerosos de ti. Ayúdanos, Señor, a entender que dice tu palabra que lo que hagamos, lo hagamos como para ti. Oh bendito Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, también te pedimos, Padre, las peticiones por salud. Padre mío, conoce las personas que están quebrantadas de salud. Te pedimos en esta hora que tú envíes, Señor, tu poder sobre ellos. Padre, que seas tú restaurando, que seas tú sanando, que seas tú libertando, que seas tú restaurando, que seas tú restituyendo la salud de cada persona. Padre, enviamos tu palabra sobre la vida de doña Rosa, enviamos tu palabra, Señor, sobre la vida de Eduardo, enviamos tu palabra, Señor, sobre la vida de Papi Vélez, te enviamos tu palabra de poder, salvación y sanidad, Señor, sobre estas vidas, para que seas tú restituyendo. Padre mío, sobre todo, Señor, te pedimos salvación, te pedimos la salvación de estas personas, te pedimos sanidad, te pedimos el milagro, te pedimos, Señor, que seas tú obrando conforme a tu voluntad y propósito, porque tú eres grande y poderoso, y porque dice tu palabra que por tus llagas hemos sido curados y sanados. Oh Señor, mi alma te alaba en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. En tus preciosas manos, Señor, colocamos esta semana todas las tareas, los compromisos, todo, absolutamente todo lo colocamos delante de ti. Te pedimos la sabiduría, te pedimos la gracia, te pedimos tu misericordia. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes. Que todo lo que hagamos, lo hagamos conforme a tu propósito y voluntad. Padre, bendice a cada persona, bendice a cada familia, bendice cada empresa. Bendice, Señor, a Montelíbano, bendice, Señor, a Córdoba, bendice, Señor, el Caribe colombiano, bendice a Colombia, bendice a Israel, bendice a Jerusalén. Dios mío, ten misericordia, Padre mío, de todos los países, ten misericordia de Honduras, ten misericordia, Señor, Dios mío, de Irán, de Irak, ten misericordia, Padre Santo, de cada uno de estos países, ten misericordia, Dios mío, de cada palestino, así como tienes misericordia de cada israelí, ten misericordia de cada persona, Cristo, porque tú entregaste tu vida por cada uno, independiente, Señor, así se cree, así no se cree, independiente, Señor, a la fe que profesen. Dice tu palabra que de tal manera amó Dios al mundo, Señor, no amaste una parte ni un territorio, amaste al mundo de tal manera que entregaste tu vida para que todo aquel que en ti cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, clamamos a tu misericordia en acción de gracia, clamamos a tu misericordia con gratitud, clamamos a tu misericordia y te rogamos, Señor, que la luz de tu presencia ilumine nuestro camino. En tus manos está la jornada académica, Señor, de cada estudiante, de cada docente directivo, de cada universidad, de cada colegio, de cada institución. En tus manos están los estudiantes. Guarda, Señor, a los estudiantes, guarda, Señor, Dios mío, a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, Padre, los colocamos en tus manos por amor de tu nombre. Señor, delante de ti están nuestras vidas y te damos gracias. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos en esta mañana maravillosa. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos brindas. Gracias.
Gracias porque tú estás con nosotros y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará en el nombre de Jesucristo. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo y te pedimos, oh Padre Celestial, que el ángel de Jehová campe a nuestro alrededor y nos defienda en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por dejarnos ver tu gloria, tu poder, tu amor y tu misericordia, mi Rey. Gracias te damos. Tú has sido, eres y serás nuestro socorro, nuestra torre fuerte. Gracias te damos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su bondad. Les invitamos, si usted considera bien, compartir esta palabra. Usted dirá, ¿y por qué no lo hace más corto? Por mí yo lo hiciera de 8 minutos. Pero no es como yo quiero, sino como Dios le place. Invitarle, si usted siente en su corazón el deseo de compartirlo, de seguir, de darle me gusta. Esta oración la vamos a hacer en vivo, porque ese es el mandato que hay. No lo hemos hecho porque apenas estamos... Esta página la abrimos hace poco y entonces tiene creo que como 30 seguidores, no más. Y Facebook nos pide más de 100 personas en la página para poder permitirnos transmitir la oración, para poder hacerla en vivo, para que usted y yo nos conectemos y oremos juntos. Entonces, esperamos que Dios mediante en el transcurso de la semana podamos tener esa oportunidad. Y si no, aquí seguimos haciéndolo pregrabado, pero cumpliéndole a Dios, sobre todo deleitándonos en su presencia. Un abrazo, una bendecida semana para cada uno de ustedes y recuerden siempre que Cristo no solamente murió y resucitó, Cristo viene pronto. Y usted y yo estamos llamados a levantarnos, a ser vallado, a cuidar los muros. Estamos llamados a desenvainar espada, como dijo en el tiempo de Sanballat. Con una mano hay que trabajar y con la otra hay que servirle a Dios. Muchas bendiciones.